Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. Muchos están enojados. Otros están hasta la Otros abusan de lo que tienen. Y otros, ya los conocemos. Se sirven con la cuchara grande. Es tiempo para un nuevo episodio de Hasta en la Cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí les abro las puertas de mi cocina para platicar un poquito sobre esta situación que se dio este fin de semana allá en Siria, ¿no? Un conflicto que yo considero que se reconfigura lo que es la geopolítica mundial. ¿Por qué? Por todos los intereses que hay allá en Siria, ¿ok? Bien, pues antes de iniciar con ese tema, aquellos que les interese, por supuesto los invito a quedarse, y aquellos que son nuevos, suscríbanse y activen la campana para que se enteren de todas las publicaciones que hacemos aquí en CR. Fíjense, antes de iniciar con este tema, también quiero invitarlos, que ahorita sigue la promoción en unacura.com, así que si te interesan estos dos suplementos naturales, te invito a que vayas a unacura.com y te enteres de esta promoción que estás viendo aquí. ¿Cómo consiste? Bueno, que adquieras a partir de 2 piezas y se aplica esta promoción durante todo el mes de diciembre, ¿eh? O sea, todo el mes de diciembre, hasta el 31 de diciembre termina esta promoción. Más bien el primero ya no va a haber promoción de enero del próximo año, ¿ok? Bien, pues ahora sí, entrando de lleno con esta información, quiero mencionarles que es algo les voy a exponer todo y ya ustedes como siempre les digo, ustedes toman la última decisión, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos remontamos al inicio de este conflicto, que fue desde el 2011, donde inició, sabemos que como una protesta pacífica al inicio, y de inmediato pues se escaló, ¿no?, en un conflicto que devastó al país, escalando hasta convertirse en lo que es en una guerra civil, con la participación, por supuesto, de potencias regionales y globales. Este enfrentamiento, para aquellos que no saben bien cómo se dio, dejó un saldo trágico de más de 500,000 personas fallecidas, las cuales pues no son datos muy fidedignos, ¿no?, pero que han desplazado a 12 millones de sirios aproximadamente. Alrededor de estos sirios son 5 millones quien buscaron refugio o asilo fuera de sus fronteras. Este conflicto data más de una década, entonces aunque el gobierno de Bashar al-Assad logró, se puede decir, recuperar el control de gran parte del territorio sirio gracias al apoyo militar de Rusia, Irán y milicias respaldadas por mismo Teherán, la situación distaba de estar completamente resuelta, es la verdad. A pesar de esta aparente estabilización de los frentes de batalla, extensas áreas del norte y sobre todo del este de Siria seguían bajo el control de alianzas armadas lideradas por los kurdos y respaldadas por Estados Unidos, como las famosas Fuerzas Democráticas Sirias, por sus siglas FDS. Esta realidad, por supuesto, evidenciaba lo que es la fragmentación política y territorial que aún persiste en el país. Esta transformación de Hayat Tahrir al-Sham y su impacto en Siria es algo muy importante y me gustaría mencionarles. ¿Por qué? Porque este grupo, lo que es Hayat Tahrir al-Sham, por sus siglas HTS, para que lo sepan, HTS, que es este grupo, fue esta fuerza insurgente más influyente allá en Siria. ¿Por qué? Porque tiene una historia muy compleja de alianzas y objetivos en constante cambio de acuerdo a sus intereses. Es decir, se fundó originalmente esta organización en 2012, o sea, armada, ¿no? O sea, son rebeldes, bajo el nombre del Frente al-Nusra. Esta organización militante se vinculó con Al-Qaeda, ganándose rápidamente lo que es la reputación de ser uno de los grupos más letales en la oposición contra el presidente Bashar al-Assad, ¿ok? Sin embargo, en el 2016 rompió este grupo formalmente con Al-Qaeda. Se reconfiguró, ya como hoy se conoce como HTS, y fusionándose con otras facciones islamistas un año después. HTS adoptó un enfoque pragmático al expandir su control sobre estas provincias de Idlib y Alepo, enfrentándose no solo a estas fuerzas gubernamentales, sino también a rivales, como el mismo Estado Islámico y sus células disidentes de Al-Qaeda. Mediante tácticas lo que son militares y diplomáticas, ellos establecieron un gobierno de facto conocido como el Gobierno de Salvación Sirio, gobernado, por supuesto, bajo la ley islámica.
Este movimiento no solo consolidó su poder, sino que les permitió administrar recursos y la población en su territorio fragmentado. Lo interesante de todo esto es de que se fortaleció porque en ocasiones, fíjense que se aliaba hasta con el mismo ejército sirio. O sea, la verdad un relajo en Siria, ¿eh? La ofensiva sorpresa que se dio ahorita el fin de semana, pues es un reciente lanzamiento de una ofensiva coordinada por HTS en este pasado mes también de noviembre, que empezaron, ¿no? Y que ya se dio el golpe ahorita hace el fin de semana, donde se reavivó esta intensidad del conflicto sirio. Ahora, ¿por qué se dio todo esto? ¿Por qué se dio tan rápido? ¿Por qué? Porque aprovecharon este debilitamiento del régimen de Al-Assad. Estos rebeldes lograron avances significativos en ciudades clave como fue Alepo, Hama y Homs. Este ataque aparentemente que fue inesperado, según, coincidió con un contexto internacional desfavorable para el gobierno sirio. ¿Cuál fue? Pues la tensión militar, porque se sabe que la mayoría era de Rusia y que ha dejado de apoyarlos a raíz de esta situación de Ucrania. Y también la disminución del apoyo logístico de Irán, debido pues que también está en conflicto con Israel, o sea, todos esos ataques que está recibiendo de Israel, porque Irán se le ocurrió también empezar con Israel, pues esto es lo que está provocando, ¿no? Que el ejército del gobierno sirio pues ya prácticamente se estaba desmoronando, ¿eh? ¿A qué se debió este colapso del ejército sirio frente a este avance rebelde liderado por Hayat Tahrir al-Sham, los que son los HTS? Aquí lo interesante es de que hay muchas interrogantes sobre cómo este régimen, que parecía, o sea, el gobierno sirio sólidamente respaldado, perdió el control tan rápidamente, o sea, tan rápido avanzaron, ¿ok? Aunque en teoría estas fuerzas armadas sirias cuentan con un amplio arsenal, incluyendo lo que son tanques, aviones y una estructura militar, se puede decir, robusta, varios factores contribuyeron a esta desintegración en este momento tan crítico y que pues ya perdieron prácticamente el poder, ya lo perdieron, ¿ok? Esta pérdida, por ejemplo, de efectivos y recursos humanos fue muy importante en el ejército sirio, porque se sabe que desde los primeros años de esta guerra civil, el ejército de Al-Assad sufrió importantes bajas, reduciendo su fuerza operativa en casi la mitad del país, en Siria. Muchos soldados desertaron o hasta se unieron a la oposición, dejando una fuerza debilitada tanto en números de elementos del ejército como en la moral. ¿Por qué? Porque pues ya no, decían, pues estamos llevando la desventaja, ¿no? Y aparte la fuerza aérea, que era una ventaja clave en el conflicto, también fue golpeada duramente por los ataques de Estados Unidos y estas continuas batallas. Otra situación fueron las sanciones y la crisis económica en el ejército. Por ejemplo, estas sanciones impuestas por la ley César de Estados Unidos en el 2020, pues esto ha agravado la economía de Siria y pues ya de por sí ya colapsada, afectó tanto la logística como la moral del ejército, o sea, de todos los combatientes. Otra situación fueron los bajos salarios en el ejército, reportados en cifras de apenas de 15 a 17 dólares al mes. Entonces esto minaron aún más la motivación de estas tropas del ejército para resistir. Y, por supuesto, hubo el abandono de aliados estratégicos. El apoyo crucial, por ejemplo, de Irán, Hezbollah y Rusia se redujo drásticamente. Irán, les repito, debilitado por sanciones internacionales y ataques israelíes, pues no pudo enviar refuerzos significativos. Hezbollah, golpeado por sus propias pérdidas, lo que es en el Líbano, pues ya no estaba en condiciones de ofrecer ese mismo respaldo terrestre. Y Rusia, inmersa en su guerra allá en Ucrania, pues se replegó en su compromiso militar de Siria, prácticamente. Entonces, esta situación también se vio afectado en el aéreo, en el control aéreo, que estuvo muy limitado. Las operaciones aéreas de refuerzo se vieron también obstaculizadas por esta vigilancia y dominio del espacio aéreo sirio por parte de Israel y Estados Unidos, lo que dejó al régimen vulnerable en un terreno donde alguna vez tuvo superioridad, si podemos llamarle así. Ahora, esta desmoralización generalizada, sin perspectivas de apoyo externo inmediato, la voluntad de lucha en estas filas gubernamentales, o sea, el ejército, pues por supuesto disminuyó drásticamente. Esta retirada de tropas aliadas y la pérdida de líneas defensivas fueron clave
como en Hamas y Homs, que desencadenaron un efecto dominó que culminó con la entrada de los rebeldes allá en Damasco. En esencia, aquí el colapso del ejército sirio pues refleja lo que es la combinación de desgaste militar, lo que fue el aislamiento económico y diplomático y la pérdida de aliados críticos, lo que dejó pues al régimen de Al-Assad sin capacidad para enfrentar una ofensiva tan coordinada y rápida. Y por supuesto ya vimos este desenlace que pone en evidencia lo que es esta fragilidad de estos regímenes que dependen excesivamente de apoyos externos para sostenerse en el poder. Bueno, con esta culminación de la ofensiva que se dio con esta entrada de los rebeldes ahí en Damasco y la declaración del fin del régimen de Al-Assad, por supuesto el líder de HTS, Abu Mohamed al-Yaulani, prometió formar un gobierno basado en instituciones y liderado por un consejo electo, marcando una posible transición hacia un nuevo orden político allá en Siria. Pero vemos aquí las implicaciones geopolíticas. Se sabe que el ascenso de HTS plantea preguntas sobre este futuro del país y la estabilidad de la región. Si bien esta caída del régimen de Al-Assad podría ser vista como una victoria para ciertos sectores de la oposición, también persisten las preocupaciones sobre esta capacidad de HTS para gobernar de manera inclusiva y sobre todo por el impacto de su ideología en una Siria post-conflicto. En un contexto donde estas alianzas internacionales también aquí juegan un papel crucial. ¿Por qué? Porque el desenlace de estos eventos va a poder redefinir las relaciones de poder allá en Oriente Medio, mientras la población siria continúa enfrentando las secuelas de más de una década de guerra. Y pues esto no acaba aquí, fíjense, o sea, eso es a mí lo que me preocupa, la gente, los ciudadanos, los civiles. Como yo, fíjense, puse un comentario allí en la red social de X, en mi cuenta personal, sobre esta situación, porque a mí lo que me preocupan son los cristianos. O sea, son comunidades ya muy pocas, porque ya las extinguieron prácticamente, porque pues imagínense, están regidos por los musulmanes. Entonces dije, Dios mío, o sea, la poca gente, los cristianos que están ahí, imagínense. Y ahorita se endurece más la situación, las políticas de asilo en toda Europa, bueno, casi toda. ¿Por qué? Porque pues tras esta caída del régimen de Al-Assad, pues imagínense, la mayoría de países europeos van a negar ya el asilo a todos esos sirios que huyan, por ejemplo, sirios cristianos que quieren huir, pues imagínense, les van a decir en Europa, o sea, ya anunciaron, ya anunciaron la suspensión temporal de todos estos procedimientos de asilo para ciudadanos sirios tras este colapso del gobierno de Bashar al-Assad. Esta decisión, por supuesto, busca evaluar las nuevas condiciones políticas y de seguridad allá en Siria, tras estos recientes acontecimientos que transformaron, por supuesto, el panorama del país. Les voy a mencionar los países que suspendieron asilos temporales. Son Austria, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Suiza y todos los países nórdicos, ¿ok? Imagínense, esta postura refleja un cambio significativo en la política migratoria de Europa hacia estos refugiados sirios, quienes durante años encontraron refugio en el continente tras huir de esta violencia del conflicto armado. Sin embargo, este establecimiento de un gobierno interino liderado por Mohamed al-Bashir allá en Siria, pues ha impulsado un debate sobre el posible retorno de los desplazados. Pero, quién sabe, ¿no? O sea, a ver qué pasa, vamos a seguir de cerca esta situación. Pero aquí vayámonos a la real situación del asunto, ¿no? Que es el interés económico que está en juego en esta lucha de los recursos de petróleo y gas entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, el rol geopolítico de Siria y los intereses energéticos en Medio Oriente. Sabemos que Siria, a pesar de no ser un gigante energético, ocupa un lugar crucial en este ajedrez geopolítico global debido a su posición estratégica. O sea, no son tanto los recursos de Siria porque ya ni tiene, o sea, pobre país, o sea, se lo acabaron, ¿no? Al-Assad se lo acabó, o sea, terrible, pobre gente la en Siria, o sea, se los acabaron. Pero bueno, este país sabemos que no solo cuenta con reservas de gas y petróleo, sino que es clave como ruta para gasoductos hacia Europa.
especialmente para proyectos respaldados por Irán, que posee una de las mayores reservas de gas del mundo, ¿ya ven? O sea, Irán, ahí es el mero mero, que ve en Siria una conexión vital hacia el Mediterráneo, desde donde podría acceder al mercado europeo. Mientras tanto, Rusia, quien es el principal aliado de Siria, que ya ahorita cobijó allá su líder en la región, que parece ser lo ha dejado de lado por el conflicto, como les dije, con Ucrania, pues utiliza su única base en el Mediterráneo, en Tartus, como un puerto de influencia estratégica. Aquí para Moscú mantener a Siria en su esfera de influencia asegura su dominio como proveedor clave de gas y petróleo en Europa, limitando lo que es la presencia de Estados Unidos y sus aliados ahí en Medio Oriente. Ahora, si nos vamos a un poco de historia, el contexto de inestabilidad en la región se remonta en la crisis del petróleo que se vivió de los años 70 y sobre todo los conflictos que surgieron tras la Guerra Fría. Estados Unidos en esa época desempeñó un papel crucial al intervenir en Afganistán para frenar esas tropas soviéticas y luego en el 2003 invadió Irak bajo el pretexto de eliminar armas de destrucción masiva que nunca fueron halladas, ¿eh? Eso es algo muy importante. Bueno, estas acciones dejaron un legado de desintegración en los países intervenidos. El conflicto en Siria, iniciado en el 2011, se escaló con enfrentamientos entre el régimen chií de Bashar al-Assad y fuerzas rebeldes suníes. En este contexto, el uso de armas químicas, lo que fue en Idlib, que dejó decenas de muertos, provocó este ataque militar liderado por Estados Unidos en el 2017. Aunque fue criticada como ilegal por parte de Rusia e Irán, esta acción marcó un punto de inflexión en la implicación internacional. Ahora, veamos los impactos económicos y geopolíticos. Se sabe que esta guerra en Siria no solo ha generado un desastre humanitario, es que es terrible lo que pasó ahí en Siria, bueno, sigue, ¿no? Sino que ha beneficiado a actores privados como Raytheon, que es fabricante de misiles, lo que es Tomahawk, que experimentó un aumento en sus acciones tras los ataques estadounidenses. Por otro lado, sanciones como la ley César, como se los mencioné anteriormente, pues redujeron significativamente las capacidades económicas de Siria, limitando aún más su potencial para explotar sus recursos energéticos. Aquí, con todo esto que les acabo de mencionar, hay un futuro muy incierto. ¿Por qué? Porque se pueden vislumbrar dos escenarios para Siria. Uno, que esta escalada del conflicto, que involucre a potencias globales, se puede escalar, pues. Y otro, un acuerdo político que estabilice la región o la fragmentación territorial en múltiples áreas de influencia. Porque, por ejemplo, Israel, ahorita con esta situación que se acaba de dar, ya ellos dijeron, ya se apoderaron recientemente de la zona de Siria, específicamente en los altos del Golán. El mismo primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya anunció que las fuerzas israelíes tomaron una zona de seguridad que había sido creada tras la tregua con Siria en 1974, afirmando, de acuerdo al gobierno de Israel, que este acuerdo de separación de fuerzas había colapsado debido a que estas tropas sirias abandonaron sus posiciones. Este movimiento se realizó en esta provincia de Quneitra, dentro de la zona desmilitarizada, y fue descrito como una medida defensiva temporal hasta que se llegue a un acuerdo adecuado con las nuevas fuerzas en Siria. A ver qué pasa, ¿no? La situación realmente aquí sigue siendo un punto crítico para la estabilidad del Medio Oriente y, por supuesto, el equilibrio de poder global. Lo que les digo, o sea, Siria es un punto estratégico para todo el manejo del petróleo y sobre todo del gas natural para Europa. Esa es la cuestión. Entonces, pues a ver qué pasa. Como les digo, como siempre en todos los conflictos, los afectados y quienes pagan los platos rotos es la gente. Y ahorita con Europa, que casi todos los países, bueno, los más importantes están negando asilos y también los países nórdicos, entonces imagínense, o sea, porque ahorita es una escalada a raíz de esto, o sea, han salido imágenes donde se ve la escalada gigantesca de gente huyendo, o sea, huyendo de Siria, o sea, los sirios diciendo, no hombre, no queremos ahorita, se va a poner peor aquí la cosa.
se va a poner peor, lo saben muy bien, entonces es muy lamentable, ¿no? Y pues a ver vamos a estar aquí al pendiente a ver cómo sigue esta situación. Supuestamente ya se va a dar estabilidad, lo dudo, pues imagínate, son grupos rebeldes igual, entonces imagínense cómo van a imponer su ley sharia y una serie de cosas, y a mí los que me preocupan son los cristianos que están allá, o sea, digo, ¿cómo es posible? Bueno, los pocos que aún quedan, ¿no? Vivos. Dios mío, la verdad a mí sí me preocupa mucho eso, pero bueno, como siempre, quiero saber sus comentarios, qué opinan al respecto y los espero nuevamente aquí en otro episodio de Hasta en la Cocina. Se cuidan mucho y pues seguimos aquí. Bye bye. Conciencia Radio TV,